Bueno, vamos a dar inicio, sería la sexta clase de desarrollo de la unidad 1 y la última clase de la unidad 1. Ya a partir de la semana siguiente empezaríamos la unidad 2. Bueno, en esta clase vamos a terminar de desarrollar las escuelas contemporáneas de la psicología. Ayer habíamos visto las escuelas del conductismo y del psicoanálisis y hoy nos quedan por ver las escuelas del humanismo, la escuela de la Gestalt y la psicología cognitiva. Bueno, vamos a empezar por la bibliografía. Sigue siendo Papalia, el dossier que les había dicho que venimos trabajando desde hace varias clases. Vamos a empezar con el humanismo, que la psicología humanista tiene su surgimiento a partir de los años 50 en Estados Unidos y es una psicología que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Después que culmina la Segunda Guerra Mundial, se produjeron muchos replanteos y muchos avances en la psicología, teniendo en cuenta todas las cosas que habían pasado durante la guerra y que se conocieron masivamente una vez finalizada la misma, como son los campos de concentración. O sea, surgieron como nuevas cuestiones respecto de nuevas preguntas, ¿no? Por ejemplo, después de la guerra, en psicología hubo un gran desarrollo a nivel de salud mental y a nivel de tratamientos grupales, que hasta ese momento no era tan masivo. Sin embargo, como la guerra dejó mucha gente que necesitaba atención, es en esta época que muchos psicólogos, psicoanalistas han desarrollado importantes tratamientos grupales para pacientes, para poder abordar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Bueno, también entre otras cuestiones surgieron preguntas, ¿no? De cómo, dado todo lo que pasó, ¿no? Cómo la gente pudo permitir que pasen ciertas cosas, porque es cuestión psicológica, cómo ciertas personas pudieron tomar otras decisiones, cuáles eran las características de esas personas. Bueno, una serie de preguntas que dieron origen, entre otras cosas, a la escuela psicológica del humanismo, que el humanismo junto con el psicoanálisis y el conductismo es una de las tres grandes fuerzas de la psicología. Hay muchos autores humanistas. Nosotros acá, siguiendo el manual de Papalia, ¿no? Lo vemos a Maslow y a Rogers, ¿sí? Pero bueno, hay otro autor humanista, Viktor Frankl, por ejemplo, de la logoterapia, que también está dentro de esta escuela, que él inclusive es un sobreviviente del campo de concentración, ¿sí? Y él, cuando sale, escribe un libro narrando sus vivencias y cómo una persona puede soportar determinadas, o sea, el límite prácticamente, que es un texto que algunos capaz lo habrán leído porque se trabaja mucho en escuelas secundarias, El hombre en busca del sentido. Bueno, tiene que ver con la experiencia atravesada en el campo de concentración. Bueno, volviendo al humanismo, les decía que siguiendo al manual de Papalia, nosotros tomamos como principales representantes a Maslow, Abraham Maslow y Carl Rogers en Estados Unidos en los años 50. El humanismo, para el humanismo, el objeto de estudio va a ser la experiencia humana. Nace el humanismo en oposición al conductismo y al psicoanálisis. ¿Por qué? Porque decía que ambas escuelas resultaban insuficientes para explicar la experiencia humana. No se podía reducir al hombre solamente a su conducta, ni tampoco se lo podía reducir solamente al inconsciente. Entonces, los humanistas proponen tomar la experiencia humana en su conjunto, y cada experiencia humana es única, es singular, es de cada uno, es propia. Y el método, no va a haber un método único, eso es lo que diferencia esta escuela de las otras, sino más bien ellos proponen un método holístico, o sea que el método tiene que adaptarse a las necesidades de cada persona. Maslow es un autor
que postula que todos los sujetos buscan la autorrealización, todos buscan autorrealizarse, y uno tiene que explorar las capacidades y potencialidades de cada uno y ayudarle al sujeto en esa búsqueda. Ahí en el PowerPoint van a encontrar la imagen de justamente la pirámide de Maslow, que es muy conocida, y Maslow dice que todos los sujetos digamos, tienen esa pirámide, hacen esa búsqueda en esa pirámide. Por eso es muy importante y que esa búsqueda es singular. Fíjense que en la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas, y en la cúspide está la autorrealización. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy importante que el sujeto tenga cubiertas esas necesidades básicas, porque si no es muy difícil. Una persona que tiene hambre es muy difícil que se autorrealice, o sea, digamos, una persona que no tiene cubierto lo básico, es muy difícil que pueda llegar a esa autorrealización. Y lo otro que yo siempre recalco todos los años, es lo que Maslow dice y los humanistas dicen, que ese proceso de autorrealización es singular. ¿Qué quiere decir eso? Es tener un respeto por el otro, por las decisiones del otro, por lo que el otro quiere. O sea, yo no le puedo venir a imponer al otro lo que yo creo que tiene que hacer. Yo puedo creer, por ejemplo, que sería lo ideal que todo el mundo acceda a la universidad. Sin embargo, va a haber personas que no, que capaz la autorrealización de esas personas va a pasar por otro lado. Va a pasar por determinados bienes, va a pasar por tener un buen trabajo, va a pasar por ser madre, ser padre, o sea, y no por ahí por los bienes, por la autorrealización que yo crea que, o sea, y eso es muy importante que lo tengan en claro, porque uno no puede ir a, digamos, decirle al otro cómo debe autorrealizarse, sino lo que dicen los humanistas es que cada uno tiene, digamos, esa búsqueda personal y singular, y eso es lo que hay que respetar. Y eso es algo que a mí me gustaría que también lo tengan en claro cuando vayan a trabajar con la gente, con las comunidades, ese respeto por el otro y por lo que el otro quiere. O sea, uno no le puede imponer a que todos tienen que hacer esto. Uno tiene que tener un respeto también por las necesidades del otro y lo que el otro quiere hacer. ¿Sí? No es fácil, ¿no? No es fácil porque a veces uno tiene un esquema, digamos, como muy rígido, y por ahí, digamos, para las otras personas que tienen otro tipo de necesidades, o sea, no pasa por lo que uno decidió en la vida. Bueno, y otra de las cuestiones del humanismo que se puede rescatar para esta clase es lo que postula Carl Rogers, que Carl Rogers habla de un cliente, no habla de paciente ni de que la gente no padece, sino que, digamos, él habla de una psicoterapia centrada en el cliente. Eso quiere decir, como les dije anteriormente, centrada en las necesidades de la otra persona, en lo que la otra persona quiere, y yo le tengo que poder ayudar a esa otra persona, ¿sí? Bueno, y Rogers trabaja mucho y dice que tenemos que desarrollar nosotros el concepto de empatía, de empatía, que no es nada más ni nada menos que ponerse en el lugar del otro, pensar como el otro, ¿sí? Y ese es un desarrollo importantísimo si yo quiero trabajar con esa otra persona en su proceso de autorrealizarse, es que yo pueda pensar como el otro y, digamos, vivenciar como el otro, o por lo menos comprender, ¿sí?, cómo el otro piensa y por qué piensa eso. Bueno, entonces el humanismo tiene como objeto de estudio la experiencia humana y no tiene un método definido, porque cualquier método puede ser válido si lo ayuda a comprender y a autorrealizarse a ese sujeto en singular. O sea, el método para el humanismo tiene que adaptarse al sujeto. El humanismo, como escuela contemporánea y como una de las grandes fuerzas de la psicología, subsiste hasta hoy en día. Muchísimos desarrollos, hay muchos autores humanistas, como les dije, Víctor Frank, que está a los inicios, pero hoy en día hay muchos más, justamente que proponen este centramiento en el sujeto y en la experiencia de ese sujeto. Hasta hoy en día van a encontrar muchos autores de esta escuela. Bueno, la otra escuela, que si bien
No está dentro de las grandes fuerzas, pero es una escuela importante para la psicología. Es la escuela de la Gestalt, que la Gestalt, volvemos a Alemania, a 1912, la Gestalt surge ese año en Alemania, 1912. Los autores son Wertheimer, Kohler, Kafka. La Gestalt, ¿sí? De algún modo nace como oposición al estructuralismo de Wundt, eso que habíamos visto al principio como escuela originaria. ¿Por qué? Porque decía que era imposible estudiar la conciencia eh, reducida a sus mínimas partes como pretendía el estructuralismo. Entonces la Gestalt propone que el objeto de estudio de la psicología sea la percepción. También es la única escuela que estudia la percepción, ¿sí? Y el objeto de estudio sea la observación y la experimentación. La percepción, ¿por qué? Porque la percepción va a ser algo más englobante, más global que esa particularización que propone el estructuralismo. La Gestalt tiene dos principios. Habla de que el todo es más que la suma de las partes, por un lado, y que hay una relación entre figura y fondo. Por ejemplo, el ejemplo que se usa mucho en Gestalt, y justamente con ese ejemplo se deslinda del estructuralismo, es el ejemplo de una melodía, de una música. La melodía dice, no se puede descomponer a las figuras por un lado, al pentagrama por otro lado, al ritmo por otro lado, a la armonía por otro lado, porque ni aún así, cuando yo uno todas esas cosas, me da una sumatoria que el resultado es mucho más que cada una de sus partes. O sea, la melodía que surge es mucho más que el ritmo, que yo lo puedo descomponer, mucho más que la armonía, mucho más, o sea, la melodía, digamos, transmite otras sensaciones. Entonces lo que va a decir la Gestalt es eso, de que el todo siempre es más que la suma de las partes. O sea, yo no puedo descomponer la conciencia en partes porque cuando después la quiero volver a reunir, siempre hay un plus, siempre hay un todo, que esa es la riqueza que tiene la psicología. ¿Qué es la relación entre figura y fondo? Sí, depende mucho lo que uno use de figura, de fondo. A ver, hay un video explicativo ahí en el PowerPoint también de estas leyes que estamos hablando, pero para que ustedes se imaginen, esto de la Gestalt se usa mucho y la percepción se usa mucho en publicidad, se usa mucho en política y se usa mucho en los últimos tiempos en el estilo comunicacional. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces le colocan una imagen, digamos, y una leyenda. No sé. Entonces, ¿de qué gano yo con eso? Que el sujeto, digamos, se indigne o se alegre o algo, digamos, respecto a la imagen que vio. O sea, a ver, por ejemplo, bueno, en publicidad vemos mejor, digamos, cuando yo quiero resaltar algo, por ejemplo, del fondo, lo pongo con otro color, lo pongo con algo más atrayente, con algo que el sujeto visualice, y entonces, digamos, el sujeto después pueda comprar eso, pueda adherir a esa idea política, o sea, se usa mucho esto de la percepción y estas leyes que estamos hablando. O sea, la idea es, digamos, que a través de la percepción el sujeto pueda, digamos, realizar ciertas acciones. Bueno, esto se usa desde los inicios de la Gestalt. La Gestalt hoy en día sigue como escuela psicológica, se alejó bastante de la experimentación, de la percepción del principio, desarrolló métodos más clínicos, métodos de tratamiento, ¿sí? Pero que siguen teniendo, digamos, sus orígenes y sus bases en esto que yo les estaba hablando de los desarrollos de 1912 de Wertheimer, de Kohler y de Kafka, ¿sí? Hoy en día ya un tratamiento, también tiene como, o sea, cada escuela también tiene como ramificaciones, tiene diferentes pensadores, pero es una escuela que hasta hoy en día subsiste. Y la última de las escuelas contemporáneas es la psicología cognitiva. La psicología cognitiva es la más reciente de las que estamos estudiando, ¿no?
surge en 1960. Hay muchos autores, nosotros podemos nombrarlo a Brunner, que es uno de los autores principales. ¿Por qué surge en 1960? Porque la escuela cognitiva es un desarrollo y una complejización del conductismo de Watson. ¿Se acuerdan que Watson? Yo les había dicho que Watson decía que solamente podíamos estudiar la conducta porque era lo único observable, ¿sí? Y que los procesos de la conciencia, si es que existían, no podían ser estudiados. Bueno, resulta que al modelo estímulo-respuesta, los cognitivos hablaron de que en el medio están los procesos mentales. ¿Y qué le dio la idea a los cognitivos de eso? El descubrimiento de la computadora. Cuando se descubren las computadoras, las primeras computadoras que eran grandes como una pieza, nada que ver con lo que tenemos hoy en día, pero la idea es la misma. Pero cuando se descubren las primeras computadoras, que justamente es más o menos en esta época, empieza a desarrollarse la idea de que la mente humana funcionaría como una computadora. Entonces, ¿sí? La mente humana tendría un hardware y un software. Un soporte duro, digamos, y, bueno, soporte por ahí más blando. El hardware, el soporte duro sería, bueno, todo el aparato neurológico, cerebral, o sea, toda la parte biológica que se quiere, donde se asienta el software, que son los procesos mentales. La psicología cognitiva propone como objeto de estudio a los procesos mentales, a las cogniciones, si se quiere. ¿Para qué? Porque a través de los procesos mentales yo puedo incidir en la conducta. Bueno. Y el método es la experimentación, también la observación, al igual que conductismo. Esto que dije hacia el pasar se usa, o sea, fíjense, así como yo programo una computadora, puedo programar la mente de una persona para que haga determinadas acciones. Eso que lo digo hacer pasar es lo que es la base de muchos programas, de muchas decisiones y bueno, de muchas situaciones, ¿sí? Pero fíjense que lo que hace la psicología cognitiva es completar, y de hecho muchos autores se definen como psicólogos cognitivos conductuales. Ahí donde Watson dejó un vacío que dijo que no debía estudiarse, ellos dicen no. Entre el estímulo y la respuesta están los procesos mentales. Si yo incido en los procesos mentales, modifico el sistema de creencias del sujeto, puedo modificar la conducta. O sea, si un sujeto tiene un determinado tipo de pensamientos, yo puedo incidir y programar y, bueno, mediante métodos que tiene la psicología cognitiva, que, bueno, una serie de métodos, puedo de algún modo incidir en los procesos mentales de ese sujeto y puedo hacer que modifiquen su conducta. Entonces, la psicología cognitiva es una de las más nuevas escuelas psicológicas. Está en constante desarrollo a medida que avanzan las neurociencias, avanza la psicología cognitiva. Ustedes fíjense que cada vez hay más descubrimientos en neurología, en neurociencias, y eso impacta directamente en la psicología cognitiva, ¿sí? Cada vez se descubren más cosas respecto del cerebro, del funcionamiento cerebral, del funcionamiento neuronal, del funcionamiento de los distintos sistemas, ¿no? El sistema endocrino del sujeto, o sea, digamos, cada vez se descubren más cosas, entonces eso contribuye, digamos, lo que es el hardware, contribuye al desarrollo también de la psicología cognitiva. Bueno, entonces, hasta acá hoy vimos las tres últimas escuelas contemporáneas, ¿no? El humanismo, la psicología de la Gestalt y la psicología cognitiva. Habíamos, volviendo, recapitulando, la unidad 1, habíamos empezado en la primera clase hablando de lo que es la psicología, la definición de psicología, el objeto material, formal, los métodos de la psicología. Habían hecho ustedes un trabajo entre la relación en psicología y trabajo social, digamos que yo les... Bueno, eso es el material de estudio para ese punto, ¿sí?
Habíamos hablado de las áreas de la psicología, su momento, y de la historia de la psicología. La historia de la psicología precientífica y de la psicología como tal, como ciencia. Y para culminar la unidad 1, habíamos hablado de las escuelas psicológicas, las originarias y las contemporáneas. Las originarias, el estructuralismo y el funcionalismo, y las contemporáneas, el conductismo, el psicoanálisis, el humanismo, la psicología de la Gestalt y la psicología cognitiva. Bueno, eso es básicamente el temario para el primer parcial y es lo que constituye la unidad 1. La unidad 2, que vamos a seguir desarrollando la semana siguiente, tiene dos grandes bloques, que es la conducta por un lado y la constitución subjetiva, y vamos a empezar viendo algunas cuestiones respecto de la conducta, ¿sí? Que es el primero de los bloques. Bueno, seguimos el intercambio a través de los canales que tenemos, y bueno, espero que les haya servido y que puedan dar un buen examen parcial, así también me sirve para ver cómo ustedes están. Nos vemos la próxima semana.